Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar sobre estrategia de representación para el lenguaje natural. En esta presentación vamos a trabajar sobre la representación de documentos, ¿sí? Vamos a trabajar puntualmente con los datos textuales, ¿sí? En su conjunto, los datos que forman parte formato de datos que forman parte del lenguaje natural. En general, los modelos para el entendimiento a partir de audio o imágenes generan una interfaz con los modelos de texto, ¿sí? En general, los modelos computacionales entienden, ¿sí? El lenguaje humano a partir del texto y haciendo transiciones entre la voz y el texto o de texto a voz cuando quieren comunicarse o interfaz con seres humanos a partir de los otros formatos, ¿sí? Es decir, en el fondo, cuando hablamos de un modelo computacional interpretando el lenguaje natural, casi siempre estamos hablando de un modelo de texto que, a su vez, en caso de tratarse de video o de audio, tiene interfaces con esos otros formatos. Por eso, en general, en la literatura se hace especial hincapié en la estrategia de representación de textos, ¿sí? Bien, vamos a trabajar en entender cómo podemos transformar nuestros datos a formatos tabulares, que como vimos en Machine Learning, es la forma en la cual los modelos de aprendizaje automático pueden aprender. Y vamos a ver para ello al menos tres estrategias de representación de texto. Vamos a ver desde las estrategias clásicas hasta las más actuales, por lo menos conceptualmente, ¿sí? La estructura o la estrategia de Transformer, que no es ni más ni menos que el corazón de lo que son hoy los modelos de lenguaje. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para analizar el lenguaje? Si supongamos, por ejemplo, que este es un problema real, que tenemos la siguiente información textual, ¿sí? Con consultas de estudiantes a la administración de la universidad y queremos clasificarla según el tema de consulta. ¿Cómo podemos saber si cada una de estas consultas corresponde a la clase boleto universitario, es decir, consulta por un trámite de boleto universitario o por un trámite de examen, ¿sí? Si uno mira detalladamente cada uno de esos textos, se dará cuenta que los que hablan de boleto universitario tienen palabras particulares que hacen eh, mención, ¿sí? O se relacionan con esa trámite, mientras que los de exámenes tienen palabras particulares que también tienen que ver con esa clase. ¿Sí? Es decir, ¿cómo sabemos a qué clase corresponde cada consulta? Bueno, en general, a partir de las palabras que tiene esa clase. Es decir, si bien en el marco del aprendizaje basado en texto no existen columnas, ¿sí? No existen atributos, nosotros vamos a fabricar nuestros propios atributos a partir de diferentes variaciones del uso de las palabras en cada texto, ¿sí? En cada texto para entender la esencia de ese documento. Es decir, cuando nosotros queremos representar un documento textual, lo que queremos es persistir o captar su esencia para poder transmitírsela de una forma que lo pueda capturar o entender un modelo computacional. ¿Mm? Acá vemos en estas nubes de palabras de abajo de la diapositiva cómo las consultas de boleto universitario tienen palabras particulares como boleto, trámite, estudiantil, beneficio, y las consultas sobre exámenes tienen palabras particulares como examen, final, consulta, rendir, etc. ¿Sí? Eso, en principio, nosotros vamos a tender a querer transformar nuestras consultas no estructuradas a datos tabulares. ¿Para qué? Para que una vez que tenemos los datos tabulares, podamos aplicar las técnicas de aprendizaje automático que trabajamos antes. Como decíamos, las estrategias de representación del lenguaje permiten transformar datos no estructurados en un formato matricial, representado por números que los algoritmos de Machine Learning pueden procesar, ¿sí?
Dado que el lenguaje es naturalmente no estructurado, es crucial convertirlo a un esquema estructurado, ¿sí? Obviamente con pérdida de información, como en cualquier modelización, para que las máquinas puedan comprender patrones y relaciones, ¿sí? Este es una línea de tiempo de las principales estrategias de representación del texto a lo largo de los últimos 50 años, ¿sí? Me parece que es crucial entender cómo fueron evolucionando las estrategias de representación para que alguien desde el punto de vista organizacional pueda entender cómo aplicar estas tecnologías y también pueda entender cómo es la dinámica evolutiva de los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Ahora bien, en términos evolutivos, si bien es verdad que hay algunas técnicas que son más nuevas que otras, no quiere decir que las técnicas o estrategias de representación más nuevas hayan reemplazado a las más viejas, sino que muchas veces coexisten y lo hacen justamente porque eh, todavía las métricas o las técnicas más viejas siguen siendo competitivas respecto a las técnicas más nuevas y a su vez, eh, las técnicas o estrategias más nuevas requieren, ¿sí? El despliegue de computación, un despliegue computacional más profundo, más complejo, más costoso, que no ameritan y no necesitan las técnicas más tradicionales, ¿sí? Ese es un disclaimer que quería hacer antes de avanzar. Ahora bien, del primer modelo de representación del texto, el modelo vectorial o bolsa de palabras. Esta es una forma de representación planteada por Salton en donde cada documento, lo va a llamar documentos a los textos, ¿sí? Siempre en lo que tiene que ver con text mining, ¿sí? O análisis del lenguaje, esto se denomina así. Y cada documento es representado por un vector en el espacio multidimensional. Es decir, cada dimensión corresponde a una palabra. ¿Sí? Imaginémonos que cada eje corresponde a una palabra y la proyección del vector lo hace desde el origen hasta el punto en el cual convergen los términos del documento, ¿sí? Que estoy representando. Imaginémonos que hay un documento 3 que tiene solo tres palabras, la palabra T1, la palabra T2 y la palabra T3. El valor, ¿sí? De la aparición de esos términos proyecta un vector en este espacio, ¿sí? Con lo cual podemos representar un documento con este vector. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve porque a partir de representar los diferentes documentos con un vector, si nosotros trazamos un vector para cada documento, luego haciendo un cálculo de similitud, por ejemplo, a partir de la distancia de coseno, o ya sea a partir de la distancia euclidia, podemos establecer qué tan parecidos son dos documentos entre sí, lo cual es, desde el punto de vista de la representación, muy elegante, ¿sí? Muy elegante el mapeo del álgebra lineal a el estudio del lenguaje. Una cuestión más, la aparición de cada término en un documento está representada por un valor. Ese valor indica la fuerza con la cual ese, ese término aparece en ese documento, ¿sí? Alguna de las formas más fáciles de representar la fuerza con la que aparece el término del documento es la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que aparece cada palabra en un documento, ¿sí? O hay esquemas de ponderación más sencillos, como por ejemplo el esquema booleano o binario, en donde tenemos un 1 si el término aparece o un 0 si el término no aparece en el documento 3, ¿sí? Bien, acá hay un ejemplo de cómo transformamos esos vectores a vectores numéricos y creamos nuestra matriz, la matriz que deseamos para poder aplicar las estrategias de aprendizaje automático, en donde cada fila representa uno de los textos con los cuales yo quiero trabajar y cada columna representa una palabra del corpus de documento. Esto es importante, ¿sí? Como ven en este ejemplo, cada documento va a tener un valor para cada una de las palabras que aparezcan como columnas, que van a ser los atributos, aunque esas palabras no aparezcan en determinados documentos, ¿sí? Por eso esto se denomina un esquema de representación de matrices ralas, porque hay
va a haber muchos valores de la matriz que van a tener valores igual a cero. Imagínense que en un problema de mediana escala estamos hablando de más o menos 30.000 términos diferentes. Un documento, por ejemplo, un tweet no tiene más de 140. ¿Sí? Entonces estamos hablando de matrices que tienen mucha cantidad de ceros. ¿Sí? No obstante, es una forma estadística de representar, ¿sí?, los términos que aparecen en un documento para poder captar, ¿sí?, el espíritu, la esencia del documento de cara a entrenar un modelo computacional. Fíjense cómo traducimos nuestro texto no estructurado a un esquema estructurado de tabla como veníamos trabajando hasta ahora. Bien, pero ¿cuál es el problema que enfrenta el modelo vectorial o bolsa de palabras? El problema que enfrenta el modelo vectorial o bolsa de palabras es que muchas veces, si nosotros ponderamos las palabras según la frecuencia, vamos a confundir las palabras frecuentes con las palabras importantes para captar la esencia de un documento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los artículos, la palabra el, va a tener una frecuencia muy alta en todos los documentos y eso no quiere decir que la palabra el sea importante para captar la esencia de un documento. ¿Sí? En esto viene a contribuir la ley de Zipf, que establece que en un cuerpo de texto la frecuencia de una palabra es inversamente proporcional a su posición en el ranking de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que más aparece va a tener muchísima frecuencia y la palabra que menos aparece va a tener frecuencias mucho más bajas, ¿sí? Esto es importante, fíjense cómo es la distribución, es una power law de esta ley de Zipf, y refleja que aquellos términos más frecuentes no necesariamente son los más importantes. Entonces, aquí aparece como segundo esquema de representación, básicamente una combinación del esquema vectorial con una ponderación TF y DF. ¿Qué hace la ponderación TF y DF? En vez de contar, ¿sí?, únicamente la cantidad de palabras, la cantidad de veces que aparece una palabra en un documento, lo que hace es establecer un ponderador que penaliza, ¿sí?, con el cociente IDF, penaliza aquellos términos que aparecen en muchos documentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si los números, el número de documentos con el término T es similar al número de documentos, esto va a generar, ¿sí?, un valor cercano a 1, con lo cual el logaritmo se va a tender a 0. En cambio, en aquellos documentos, para aquellos términos que aparezcan en pocos documentos, este valor, el valor del cociente, va a tender a infinito, con lo cual él va a ser un valor más alto y por lo tanto la palabra va a ser más importante o más representativa en el término del documento. ¿Sí? Este es un segundo esquema de representación de las palabras en un formato matricial. Acá vemos un ejemplo como la palabra rey, por aparecer en todos los documentos, tiene un valor muy pequeño, por ejemplo, en relación a Stark, que aparece en un único documento. ¿Sí? Fíjense que tiene una ponderación mucho más alta. Tercera cuestión, hasta ese momento los esquemas de representación no captaban relaciones entre palabras, no captaban significados, simplemente establecíamos que un documento estaba conformado por un conjunto de términos que aparecían con determinada relativa frecuencia o con relativo peso a partir de incorporar el pesado TF y DF. Aparece de la mano de nada menos que Tomás Mikolov, un gran referente en términos del procesamiento del lenguaje natural, también del equipo de Google, lo que se denominan los embeddings genéricos. En realidad, los embeddings genéricos ya habían aparecido antes del año 2012, en el año 2003, de la mano de nada menos Bengio, que también es otro gran referente, pero con un esquema de entrenamiento que hacía muy costoso eh, su, eh, su implementación en contextos de bajos recursos. ¿Sí? ¿Qué es lo que establece en los embeddings de palabras? Básicamente
representar, ¿sí? Como antes damos un documento con un vector, ahora vamos a representar cada palabra con un vector de 300 posiciones, es decir, una palabra deja de ser una palabra o un único valor para pasar a ser un vector de 300 posiciones, que ese vector es entrenado con redes neuronales sencillas y permiten captar, ¿sí? La esencia de ese término. De esta manera, si yo puedo proyectar un vector por cada término, puedo establecer similitudes entre términos, puedo empezar a captar cuestiones semánticas y de relaciones en los términos, ¿sí? Es importante destacar que estos embeddings se denominan genéricos porque una palabra en un corpus, es decir, en un problema dado, tiene un único vector, ¿sí? Por ejemplo, la palabra banco va a tener un único vector, con lo cual, si bien me va a permitir captar ciertas relaciones, voy a poder romper el problema de la polisemia, ¿sí? Al tener el banco el problema es que, o una representación vectorial, el problema es que voy a representar con el mismo vector al banco como entidad financiera, al banco de pesos, al banco como una así, ¿sí? Pero aún así es un avance en términos de la represión del texto y complementadas con con las redes neuronales recurrentes, particularmente con las LSTM, y generaron una mejora en los benchmarks asociados a los problemas de clasificación de texto o de traducción y de traducción, entendimiento del texto en casi todas las categorías, en casi todos los datasets. Pasó a ser a partir de ese momento, de 2012, la estrategia por excelencia para la representación del texto. No obstante, como decía, las estrategias anteriores seguían siendo competitivas. Hoy estamos en la era de los Transformers, ¿sí? Y no son esos robots de otro planeta, sino que son una arquitectura de modelo de aprendizaje profundo, diseñada por Vaswani y su equipo, el equipo de Google. Vaswani también es un trabajador de Google, que básicamente los Transformers son un esquema de red neuronal profunda, feed forward, eso es importante porque aprenden solo hacia adelante, lo cual permite paralelizar la operación, pero que lo importante para nosotros entender es que lo que permiten estas redes neuronales profundas para la representación del texto es establecer un embedding particular para cada palabra en cada contexto en el que vale es usado. Es decir, con embeddings genéricos habíamos mejorado porque teníamos para representar una palabra, representábamos con un vector de 300 números, lo cual permitía al modelo de aprendizaje automático poder captar ciertas relaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que mejoran los transformers? Le dan contexto a los embeddings. Es decir, la palabra banco ya no va a tener un embedding en todo el corpus, sino que va a tener un embedding genérico que luego va a variar, ¿sí? Y se va a recalcular de acuerdo al contexto que yo le brinde al transformer. ¿Qué es el contexto? La frase. Si yo le paso al transformer la palabra banco y le digo, mañana voy al banco a depositar dólares, me devolverá, ¿sí? Más allá que es una ilusión, me devolverá un embedding con ciertos valores numéricos. Ahora bien, si yo le paso al transformer la palabra banco con mañana voy a la plaza a sentarme en un banco, me devolverá un embedding o una cantidad o un vector numérico diferente al de la entidad financiera. Esto, de manera clara, permite combatir la polisemia, que era uno de los grandes desafíos del análisis automático de texto, ¿sí? Una cuestión más, como para entender la dinámica de los modelos de representación en el tiempo, hoy estamos transitando, ¿sí? Una era de modelos de lenguaje de escala. Es importante entender que estos modelos de lenguaje de escala, ¿sí? Que son modelos de aprendizaje capaces de entender patrones lingüísticos y generar respuestas, tipo ChatGPT, están basados en transformers. En el fondo, hay redes neuronales que tienen embedding contextualizados, ¿sí? Que entienden las palabras de acuerdo al contexto en el que estamos usando y que son capaces de imitar, como planteaba Alan Turing al inicio de esta unidad, la forma en la cual pensamos, sentimos y nos comunicamos
los seres humanos, ¿sí? Estas son algunas de las principales bibliografías consultadas para este video.